Antes de iniciar entonces el tercer bloque de esta 11ª exposición anual, voy a darle el pase a Brunella Rabanal, que nos va a hacer la explicación de lo que consiste la nueva web de la carrera. Te doy el pase, Brune. Listo, gracias Romina. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. En este bloque vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el proyecto que se ha venido trabajando para la 11ª exposición anual. Para iniciar, quería continuar con la explicación del bloque anterior. Decirles que esta 11ª exposición anual es un espacio virtual con el único fin de generar un registro de información categorizada a lo largo de los años. Como se mencionó anteriormente, la difusión, reconocimiento y el poner en valor el trabajo de nuestros alumnos es lo que vale todo el trabajo de este proyecto. Para explicarles un poco en qué consiste la 11ª exposición anual, es la creación de la primera o de la nueva web oficial Condominio Lima de Expo Anual de Arquitectura. Esta web pretende reunir o recoger todo el trabajo realizado en la 10ª exposición anual del año pasado, las plataformas explicadas anteriormente, Pinterest, YouTube, ISU. Pero además, la web pretende reunirlas en una misma plataforma. Todo nuestro ecosistema de redes exhibirá los proyectos seleccionados, clasifica y organiza por medio de filtros y categorías, mediante tema, taller, nivel y tipo de proyecto. El año pasado, el año 2020, fueron seleccionados 236 proyectos, realizados por 244 alumnos, de los cuales 68 proyectos fueron realizados en básico y 168 proyectos en verticales. Esta exposición pretende exhibir los proyectos que se realizaron el año pasado, pero toda esa información hoy será parte de la nueva web de Expo Anual. Los invitamos a visitarla y está bajo el URL de expoarc.ulima.edu.pe. Para explicarles un poco la web, se ha dividido en 7 secciones importantes que nos permiten mostrar tanto el trabajo de los alumnos como todo lo que tiene atrás la carrera. Esta web de exposición anual se clasifica en secciones como Nuestro Inicio, la sección acerca de donde pueden encontrar información sobre nosotros, la sección de proyectos, que será nuestro aporte importante como herramienta de buscador o como herramienta de categorización, la sección de exposiciones, que recopila la plataforma creada de Pinterest, la sección de catálogos anuales, que recopila el repositorio de nuestros catálogos de todas las ediciones desde el 2010, y la sección fototeca, que la nombramos así porque es la recopilación de fotografías por proyectos seleccionados por año desde el inicio de la carrera. Finalmente, la sección de videos, donde pueden encontrar los videos de sustentación de los alumnos. Estos videos fueron realizados voluntariamente por los alumnos y explican sus proyectos en exposición. Ahora, antes de mostrarles la web directamente, quisiera hacer énfasis en la sección o en la herramienta más importante en la que hemos venido trabajando, que es la sección proyectos. Esta herramienta pretende seguir complementándose año a año y alimentándola con todas las exposiciones que vienen de aquí en adelante. La sección proyectos se visualiza así. Es una sección o una plataforma que tiene una grilla con la carga de todo el contenido de los proyectos de los alumnos seleccionados. Es decir, este año 236 proyectos cargados. Pero la sección proyectos nos permite tener una herramienta de filtros y categorías. Estos filtros permiten filtrar, si no estoy redundando, o categorizar en el buscador de acuerdo a lo que cada uno quiere visualizar en la web. Cada proyecto se ha etiquetado por año, por etapa académica, nivel y taller, y bueno, tipo de proyecto. ¿Cómo funciona esta parte de la web? Primero, nos permite visualizar en la mano izquierda o contabilizar los proyectos que se van implementando en la página. Por ejemplo, en el ciclo 2021 tuvimos 125 proyectos. En la parte de etapa académica en verticales tuvimos 168 proyectos. En nivel 2, en la exposición tuvimos 36 y en el taller A 12 proyectos. Para utilizar esta herramienta, en la mano izquierda, si seleccionamos todos los proyectos del 2022, pues el buscador nos filtrará los proyectos solo realizados durante ese periodo. Además, podemos combinar filtros. Podemos seleccionar el nivel 9 y nos muestra los proyectos del 2022 del nivel 9. Y si queremos ser más específicos, llegamos al taller que queremos visualizar. 2022, nivel 9, taller I. Y así es como nos termina filtrando de manera específica lo que estamos buscando.
Sin embargo, también podemos filtrar por tipo de proyecto. Es decir, en la mano izquierda y en la parte de abajo de la barra, podemos ver que hemos categorizado los proyectos por cómo fueron desarrollados. Por ejemplo, si fueron proyectos comerciales, culturales, educativos, equipamiento urbano, espacio público, exploración espacial, intervención urbana, si fueron residenciales o de uso mixto. Para comenzar, hemos implementado estas categorías a grandes rasgos, que son las que más o menos se repiten dentro de los proyectos de talleres. Sin embargo, si más adelante se generan otro tipo de categorías, se pueden ir implementando en la página. Por ejemplo, en este caso seleccionamos el filtro de proyectos residenciales. Cada uno de esos proyectos tiene una etiqueta que te permite mostrar solo los proyectos residenciales. Sin embargo, si queremos ver residenciales y proyectos de uso mixto, pues también se pueden combinar los filtros y encontramos en la grilla los proyectos que están categorizados bajo esas dos etiquetas. Entrando más a la parte específica de la sección de proyectos de cada alumno, entramos a la descripción del proyecto. Una vez que ya hemos filtrado y entrado al proyecto que queremos visualizar, entramos o hacemos clic dentro de la grilla del proyecto, y esto nos lleva a una visualización específica de la sección de cada alumno. Por ejemplo, en este caso el Community Hall tiene la ficha técnica en la mano derecha, donde podemos visualizar el autor, el año, semestre, etapa, taller, nivel, el tipo de proyecto y hasta información más específica, como el área del terreno o el área total construida, en caso cuente con la información. Todo se hace desplegando cada una de las categorías. Más abajo, y si damos scroll en la web, llegamos al contenido del proyecto. Y finalmente, podemos mostrar imágenes, planos o renders que han sido alcanzados a nosotros por los alumnos. También cuenta con una descripción del proyecto, y en la parte inferior tenemos linkeado el proyecto en Pinterest. Si le hacemos clic a esta zona, nos lleva al pin de Pinterest del alumno. Toda esta información ha sido filtrada y escogida dentro del equipo. Si bien no se muestra toda la información del portafolio de cada alumno, les damos una sección homogénea a todos los proyectos. Todos cuentan con la cantidad de información, imagen o ficha técnica a manera de mostrar o dar validez de que han estado en exposición del año, y además que cada alumno tiene su sección personal. Si quieren utilizarla más adelante o enviar el enlace de sus proyectos, pueden, porque ha sido una difusión publicada oficialmente por la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima. Para finalizar un poco la explicación de la web, quisiera ir directamente a la página sin presentación para mostrarles un poquito más de cómo se pueden utilizar las demás secciones y dónde pueden encontrar el resto de información de la carrera. Ingresando a la página web, independientemente de la sección de inicio, donde encontrarán también más información, tenemos la sección acerca de, rápidamente, es una descripción de lo que hace el equipo, algunas imágenes de lo que ha sido la Expo Anual y de la importancia, y sobre todo me encantaría resaltar ahora el trabajo de todas las personas que están detrás del proyecto. Si bien este año me tocó liderar la web, o estoy viendo el proyecto directamente, pues el trabajo de todos ha aportado tanto que sin todo esto no se hubiera llegado a la complejidad que hemos llegado en la carrera. Luego quería explicar la parte de exposiciones. La parte de exposiciones cuenta con una visualización pequeña de cada uno de los montajes que se han realizado hasta la fecha, y la 10ª exposición anual. Cuando hacemos clic sobre cada una, nos lleva a un vínculo directo del repositorio de imágenes o de la recopilación de imágenes que han sido cargadas en la exposición pasada, y podemos ver fotos del montaje, lo que fue la expo. Para ir a la sección de catálogos anuales, nuevamente lo mismo. Tenemos una visualización previa en la página que nos vincula o nos enlaza directamente al catálogo de la edición que queremos visualizar. Por ejemplo, ya se encuentra disponible el catálogo de la 11ª exposición anual. Aquí pueden ver a más detalle toda la información y todo el trabajo que hay detrás del catálogo y toda la recopilación de proyectos. Otra sección importante dentro de la web es la de fototeca, que es la recopilación de todas las imágenes de todos los proyectos desde el inicio de la carrera hasta la fecha. Si hacemos clic sobre uno de ellos, por ejemplo, queremos visualizar proyectos del 2016, tenemos ordenado por taller, por ciclo, nivel y el nombre de los alumnos.
Y finalmente, la última sección de la web, que es la sección videos, está enlazada a nuestra cuenta oficial de YouTube. Si hacemos clic aquí, nos va a vincular a la lista de reproducción oficial de la carrera de arquitectura. Y si volvemos a la sección de videos en la página web y vamos hacia abajo en la página, encontramos la previsualización de todos los videos de sustentación de los alumnos que han colaborado voluntariamente para exponer sus proyectos y cargarlo a la página. Pues bueno, sin decir más, los invito a visitar la nueva web de la carrera. Esta es la sección de inicio. Abajo cuentan con un conteo de los proyectos y de todo el trabajo que se han realizado los alumnos durante el año pasado. Y definitivamente buscamos alimentarla y seguir complementando esto con el excelente trabajo que viene realizando la escuela. Le doy pase a Romina, que va a continuar con la presentación del tercer bloque. Y bueno, gracias. Bien, muchísimas gracias, Brunella. Entonces los invitamos a visitar más tarde la nueva página web de la carrera. Ya continuando con el tercer bloque del evento, contaremos con la participación de los alumnos que desarrollaron proyectos en nivel 9, entre ellos Fiorella Paucar, Ariana Lanschwager, Brigitte Reyes y Alessandra Contreras. Y como moderador de la mesa de diálogo contaremos con la participación de Ricardo Huanqui, quien es jefe del taller G. Entonces, iniciaremos con Fiorella Paucar. Fiorella viene representando al taller H, el cual es dirigido por Jaime Sarmiento. Ella viene presentando su trabajo de nivel 9, el cual es titulado Edificio de Servicios Comunales. Bienvenida, Fiorella, te doy el pase. Gracias, Romy. Bueno, al empezar a explicar mi proyecto, voy a estar hablando un poco sobre la educación y dar énfasis también en esto porque fue la toma de partido del taller de ejercicio. Empezar explicando con la primera imagen que el terreno se encontraba ubicado en un lugar bastante particular, ya que estaba en el límite de dos distritos, como son Surco y San Juan de Miraflores, y además se encontraba en una condición de borde, ya que como se puede ver en la segunda imagen, colindaba con avenidas de carácter nacional como es la Panamericana Sur y la avenida Pedro Miota. Estas vías por sus dimensiones terminaban fracturando el territorio y aislaban lo que sucedía de un extremo a otro. Por un lado, para estar más a fondo, la zona de estudio, teníamos a Surco con la zona residencial, los precursores, y por otro lado, San Juan de Flores con una zona mucho más comercial, que viene siendo con gran cantidad de industria, gran cantidad de comercio. Este distrito estaba con la presencia del Mall del Sur, que es uno de los comerciales más grandes de todo Lima Sur. Por un lado, como se puede ver en la imagen, Surco cuenta con gran cantidad de residencia, una escala muy más doméstica, ya que hay gran cantidad de parques, bodegas, colegios. Y por otro lado, en San Juan de Miraflores, la cantidad de industria y muros ciegos era lo más notorio. Además también al tener una presencia de centro comercial, recibíamos bastante interacción por parte de gente de otros distritos, ya que la existencia de paraderos, la Panamericana Sur, hacía esta zona mucho más confluyente de personas. Haciendo énfasis un poco más en la dinámica del lugar y los usuarios, por un lado, en Surco encontramos una dinámica mucho más tranquila, mucho más residencial, encontramos gran cantidad de familias paseando, comprando en un parque, visitando una bodega, niños yendo y regresando del colegio, mientras que por otro lado, en San Juan de Miraflores el contexto era totalmente distinto. Al tener una presencia de comercio mucho más grande, encontramos gran cantidad de personas consumiendo, trabajando, comprando, transportándose, más tráfico, más congestión, y es así como el terreno se ubica al medio de estas dos zonas, terminando siendo un mix de ambos. Aquí se puede ver mejor un diagrama donde se veía el terreno y un análisis mucho más enfocado en inmediatez de este. Para proponer el programa y las acciones de este, lo que se hizo fue rescatar verbos principales de la zona, empezar a detectar qué era lo que sucedía en el entorno, y para esto se rescataron 3 verbos principales, que son educar, entretener y emprender. Estos verbos se fueron colocando en un programático de 3 programas específicos, que son educación, recreación y cultura. Una vez que el proyecto ya había tomado un nombre,
y específico, se empezó con la toma de partido proyectual de diseño. En este caso, el ejercicio se llamó NOLI y era básicamente la respuesta que teníamos nosotros frente a la ciudad, la huella que dejábamos. En esta imagen puede ver un poco cómo por un lado, a la izquierda, tenemos un surco que contaba con gran cantidad de residencia, unas manzanas mucho más pequeñas, mientras que en el lado derecho, San Juan de Miraflores cuenta con manzanas pues mucho más monumentales por la cantidad de industria y comercio. La propuesta se hizo, separó dos espacios principales. Por un lado, el espacio tradicional y por otro lado, el espacio contemporáneo. El espacio tradicional recogía lo que sucedía, por un lado, en Surco. Espacios como comercio zonal, restaurantes, bodegas, comercio de menor escala. Estos espacios se iban abstrayendo a modo de lo que yo denominé barras. Tomaban la característica de fachadas monumentales y eso era el elemento que se relacionaba con el exterior. Y por otro lado, el espacio contemporáneo, que tomó una forma como mucho más maciza, a lo que yo denominé volúmenes. Estos espacios eran, por su forma, bastante simples, claros y una geometría bastante concisa. Este volumen representaba lo que sucedía, por otro lado, en San Juan de Miraflores. La industria, la manzana mucho más grande, un centro comercial. Cuando se unen, se podía ver esta huella. Las barras eran lo que le da frente al texto, mientras que el volumen estaba encerrado en sí mismo. Aquí se puede ver un poco sobre el proceso evolutivo de cómo fue evolucionando el volumen. El volumen se despieza en tres partes para así poder responder a los 3 bloques programáticos. Y a su vez, las barras, que denominé al principio, tomaban otra función también de envoltura, que iban recorriendo el proyecto. Aquí se puede ver mejor cómo esas barras terminan siendo la envoltura que recorre y unifican los 3 bloques y a la vez funciona como una circulación programática. Aquí ya el programa se emplaza en cada bloque. Como dije anteriormente, cada bloque tenía un programa específico y lo que yo denominé barras en un principio respondía a un programa comercial que a su vez terminaba siendo una circulación programática que recogía un poco de programa de cada bloque y iba recorriendo todo el proyecto. En cuanto al cerramiento, contábamos con 2 tipos de espacios. Por un lado, el espacio macizo, que era el espacio del volumen, y por otro lado, un elemento mucho más liviano y ligero, que era el comercio y todo este elemento de circulación. Entonces, para el elemento macizo, se hizo uso de una representación con acero corte, paneles de acero corte modulados cada 1,20 m, que ayudaban a generar esa idea de macizo al exterior. Y por otro lado, un elemento mucho más liviano, que iba representado con vidrio y también una estructura de acero. Luego, para resaltar esta idea de macizo por fuera, había lo que también quiero explicar, y es que el proyecto, al estar ubicado frente a una avenida como es la Panamericana, no buscaba mirar hacia afuera, sino buscaba mirar hacia adentro, es decir, crear sus propias visuales, ya que el contexto era bastante contaminado visualmente y también de manera sonora. Entonces, para esto se diseñaron 3 patios al interior de cada bloque, que eran el espacio central de cada volumen y que a la vez reforzaba el programa de lo que sucedía al interior. En el primer bloque podemos encontrar un bloque como una biblioteca que tiene en su parte interior un patio abierto donde se puede leer al aire libre y que a la vez era el espacio final del recorrido de toda esa circulación, donde cualquier persona podía detenerse y leer un libro. Luego, en el bloque cultural encontramos un auditorio que no es como un auditorio como solemos ver, sino que es más como un espacio abierto que se relaciona visualmente con todo el edificio y visualmente termina siendo como el espacio central. Como último paso, el espacio público fue un poco también la recopilación de todo lo que sucedía en el edificio, y en este caso se propusieron ferias comerciales, espacios para la recreación, juegos infantiles, espejos con agua y también un patio de eventos que era como el espacio central, el espacio público central, en donde se daban todas las actividades mixtas de todo el edificio. Aquí en esta planta se puede ver cómo ya cada bloque se emplaza y a su vez las barras presentan programa comercial, son tiendas comerciales y terminan teniendo el ingreso hasta esa circulación que va recorriendo todo el bloque. Además también ahí se pueden ver mejor los patios, que son el espacio central de cada bloque. Y esta es una imagen integral ya de cómo se ve. Por un lado, en la elevación frontal
Acá se puede ver el comercio y cómo al final en una elevación se ve pues estos puentes, ¿no?, que atraviesan los tres bloques. Y en la parte ya trasera, en la elevación trasera, se puede ver cómo el comercio se va diluyendo y se convierte más en una circulación que recorre esos tres bloques. Esta imagen es el inicio de esta circulación, es una elevación lateral. Y mientras voy pasando a las últimas imágenes, voy cerrando con una reflexión final de lo que fue el taller y el ejercicio. Lo principal fue el lugar, ¿no? Y poder afrontarnos a un lugar un poco complejo, ya que tener cerca una avenida pues, de dimensiones tan grandes y usuarios tan mixtos entre sí, con usos tan dispersos, como tener por un lado residencia y por otro lado industria y gran cantidad de muros ciegos, proponer un espacio que al momento de emplazarse no parezca un extraño, ¿no?, sino que se acomode bastante a su exterior, y que también jugar con una geometría bastante simple que no rompa con ese contexto pues tan de casas de 2 pisos o 3 pisos o un muro ciego de 5 metros de alto, sino que sea simple en su geometría, pero que en su interior reúna esa riqueza espacial y que haga justamente interesante el recorrido interior en sí mismo. Es eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Fiorella. Ahora, continuando con el tercer bloque, comenzaremos con la presentación de Ariana Lanschwager. Ella viene representando al taller K, el cual es dirigido por Mónica Báez. Ariana mostrará su proyecto de nivel 9, titulado Casa Lodge. Bienvenida, Ariana, te doy el pase. Gracias. Buenas tardes. Primero explicaré el análisis de la ubicación en donde se emplazó el proyecto. El terreno se ubica en el distrito de Antoquía, en un terreno en el valle que está entre el Capacñam, que es el camino Inca, que llega hasta el punto más alto, y el distrito de Antoquía y Santiago de Chocahuayco, que es un pueblo en Antoquía ubicado en el punto más bajo. El terreno se encuentra en una zona estratégica, ya que está rodeada de vegetación, por ubicarse en un entorno natural, y también podemos encontrar distintas atracciones cercas, como la ciudad de Antoquía, el río Lurín, que se encuentran hacia el norte del proyecto. Además, el proyecto tiene vistas privilegiadas hacia el distrito de Antoquía y hacia el pueblo de Santiago de Chocahuayco. También el terreno se encuentra rodeado de zonas empinadas, lo cual funcionan como barreras naturales para los vientos más fuertes que vienen del suroeste, y también permite brindar cierta privacidad al terreno. Antes de comenzar a diseñar el proyecto, se analizaron 2 referentes relevantes para el diseño del mismo. El primer proyecto que se estudió fue la Casa Santa Teresa, en Río de Janeiro, de Angelo Bucchi, donde la volumetría está compuesta por un elemento horizontal que redirige la mirada del usuario hacia el exterior. El volumen parece liviano, ya que utiliza una estructura ligera y también utiliza el vidrio en la fachada norte y lo cierra en las demás fachadas para hacer énfasis en las visuales que dan hacia el norte y hacia el sur, donde está el paisaje natural de Río de Janeiro, y el volumen se eleva para dar una continuidad horizontal entre lo posterior y lo frontal. El segundo referente que se analizó fue la Casa de la Cascada por Frank Lloyd Wright. El proyecto se asienta sobre una roca desde donde van saliendo elementos horizontales que dan una continuidad espacial hacia el exterior. Tiene un eje vertical que está definido por la chimenea, que se eleva desde un núcleo central y desde el que se desprenden los voladizos que definen su horizontalidad. La pequeña escala del interior enmarca el exterior y el sonido del agua integra el proyecto al contexto en el que se encuentra. Luego de analizar los referentes, se tomaron algunas estrategias de diseño para plantear primeras intenciones. En primer lugar, se busca que el proyecto se integre a su contexto, como ambos referentes explicados previamente. Se pretende que el proyecto sea un nexo entre el Capacñam, que es el camino Inca, que llega desde el punto más bajo hasta el punto más alto, y el distrito de Antoquía y Santiago de Chocahuayco. Este pueblo y este distrito se encuentran en el punto más bajo del valle. Y esto se logra a través de recorridos que facilitan atravesar el proyecto y que permiten que la gente se pueda desplazar de un punto al otro fácilmente, y de manera que estos recorridos también permiten que el paisaje y los elementos naturales que rodean el proyecto se puedan integrar al mismo y que se puedan apreciar desde los distintos puntos y desde las distintas aberturas. Para el segundo paso, se planteó el escalonamiento de los volúmenes, y para ello se rescata el sistema constructivo que la gente local utiliza hace varios años, que es la netería, y se quiso representar el valor cultural que tiene este sistema constructivo, generando un volumen escalonado que crece gradualmente desde la ladera del cerro hasta la zona más alta del proyecto y sigue con la ruta del Capacñam. En tercer lugar, se crea un recorrido en zigzag, lo que permite jerarquizar y diferenciar los volúmenes uno de los otros. Se forman terrazas escalonadas de manera que se generan distintas visuales hacia el distrito de Antioquía y se crea un volumen que conecta sutilmente la zona de cultivos, que está en el punto más bajo,
con el camino del Capacñam que llega hasta el punto más alto. Y en cuarto lugar, se analiza la arquitectura vernácula para hacer una reinterpretación de la misma. Las tipologías actuales de las viviendas en el distrito de Antioquia cuentan con balcones de los que se pueden ver las distintas celebraciones de los distintos eventos culturales que hay. Entonces se reinterpretan estos balcones y se plantea extender los volúmenes para crear espacios privilegiados desde los que se pueden ver los distintos puntos de la ciudad. En quinto lugar, se reinterpreta las ruinas cercanas y para integrarlos al proyecto se piensa en crear patios internos como reinterpretación de las mismas ruinas. Y además de funcionar esto como espacios intermedios, me permiten iluminar y ventilar los distintos espacios de alrededor. Y finalmente, para el emplazamiento, se tiene un proyecto escalonado que va creciendo de manera sutil desde la ladera del cerro. Los volúmenes corridos son la reinterpretación de los balcones típicos, como mencioné, del distrito de Antioquia, los cuales pueden ser utilizados como terrazas. Los patios internos son una abstracción de las ruinas y permiten iluminar y ventilar el resto del programa. Y lo que finalmente se quería lograr era vincular, de hecho ese fue mi concepto y mi toma de partido, la palabra vínculo, este proyecto a las raíces constructivas y culturales del lugar y también ver la manera de que el proyecto esté en el mayor contacto visual posible al distrito de Antioquia. Y es por ello que finalmente se logra proyectar un volumen horizontal que permite que la persona se desplace del punto más bajo al punto más alto y atraviese el volumen a partir de espacios que en todo momento se relacionan con el exterior y que te permiten generar una experiencia completa a lo largo de todo el hotel. Para el programa del proyecto, como se mencionó anteriormente, el proyecto es mayormente un hotel que hospeda a los usuarios que vienen del distrito de Antioquia, pero que además cuenta con una casa para una familia. En la primera planta se tiene el estacionamiento para la llegada de los usuarios con una plataforma que te facilita el acceso al hotel. En el segundo nivel está la recepción y por el otro lado se tiene la casa lodge para quienes vivirán ahí. En la tercera planta comienzan a aparecer los techos verdes, que funcionan como miradoras y zonas de relajo. En la parte posterior el restaurante y una piscina techada, un bar, y este tipo de programa puede ser utilizado tanto como para las personas que se hospedan en el hotel como para la gente local. La zona de flujo, que son las escalinatas, las plataformas de cada volumen, se aprovecharon para ofrecer un espacio recreativo y de esparcimiento, y también se crea una andenería en escalinata que permite que el borde entre la topografía y el proyecto no sea tan duro, y también que es una extensión de la misma topografía para que forme parte del proyecto. En la penúltima planta encontramos en la parte posterior los dormitorios del hotel, en la parte más alta. Esto fue ubicado estratégicamente para que tengan una vista privilegiada y también fue ubicado en la parte posterior para brindarles más privacidad. Y uno de los objetivos era que se puedan conectar visualmente con la ciudad de Antioquia, que es lo que se encuentra justo al frente, hacia este lado del proyecto. También el proyecto cuenta con una piscina al aire libre que ofrece una vista radial de toda la zona y tiene un encuentro con la topografía. Finalmente, esta es una imagen de todo el proyecto en conjunto. Los patios interiores permiten ofrecer zonas verdes más privadas a quienes hospedan en el hotel, pero también se aprovechan los techos verdes, la nevería y la escalinata y las plataformas intermedias para crear un espacio que sirva de mirador hacia toda la zona de Antioquia, de manera que se repotencia este distrito y se crea una conexión con el mismo. Acá algunas vistas que permiten que se entienda el proyecto, que es horizontal, va creciendo gradualmente en la parte más baja del cerro y se conecta con la parte más alta a través del espacio semipúblico, compuesto por las grandes escalinatas y las plataformas intermedias que también integran la vegetación a través de los techos verdes, de la andenería y de los patios intermedios. Esta andenería también se repite como espacio público, ya mucho más literal, dentro del proyecto y se mimetiza con la topografía del cerro en el que se está emplazando, y conforme se va atravesando el proyecto, se puede llegar a la zona más alta de manera que puedes llegar a tener una vista completa del distrito. Esa es una vista de la piscina. Es importante ver cómo en todo momento se busca interactuar con el exterior y que a pesar de que el usuario forma parte de un espacio, se sienta con cierta libertad y conexión hacia el valle. De hecho, ese fue uno de mis objetivos, tratar de no tener un hotel cerrado en 4 paredes, sino que en todo momento pueda estar en contacto con el exterior y repotenciar el distrito de Antioquia. También en ciertos espacios como la zona bar y el restaurante que aparecen en esta imagen, se trata de proyectar espacios tipo una cueva, siguiendo con el concepto de pertenecer al contexto, en este caso sentir que este espacio está contenido por el cerro y por eso es que también se toma la decisión de utilizar el concreto y este color de materialidad. Y finalmente se muestra una imagen de cómo se logra diseñar la casa, que a pesar de formar parte de un hotel que contiene espacios semipúblicos y alberga a un montón de personas, se logra tener esta zona aislada y privada, que a pesar de que esté aislada, sigue con una misma tipología y sigue el mismo lenguaje de todo el proyecto.
Y eso sería todo. Muchas gracias, Ariana. Gracias. Entonces, continuando con las presentaciones del tercer bloque, contamos con la participación de Brigitte Reyes. Brigitte viene representando al taller G, el cual es dirigido por Ricardo Huanqui. Ella presentará su proyecto de nivel 9, titulado Engrapes, Proyecto de Vivienda. Bienvenida, Brigitte, te doy el pase. Gracias por el pase, Romina. Sí, de hecho, el proyecto de multifamiliar, vivienda multifamiliar, como me gusta llamarlo a mí más, barrio borde, es un proyecto que inicia desde este texto que con esta reflexión, ¿no? Prácticamente hoy en día los departamentos terminan siendo pues modelos genéricos de habitación, ¿no? Pensados para usuarios también genéricos, donde a veces terminan siendo como, terminamos siendo como incapaces de establecer de alguna manera estos vínculos, ¿no? Y de alguna manera se pone como en un primer plano más la normativa, el presupuesto, la optimización del suelo, más que la experiencia que podemos dar al usuario de espacio, de una luz natural, del confort climático, ¿no? Y esto que de alguna manera podría darnos consecuencias en un futuro. Y es por eso de esta manera como el proyecto se empieza desde el interior. Se empezó a hacer un proyecto como un proceso inverso donde normalmente antes de darte el terreno empezamos con los primeros fragmentos, pensando desde el cuerpo, no desde el volumen, más bien desde el interior y no desde el contenedor. Por eso que el proyecto se plantea diseñando cada uno de estos fragmentos, cada uno de estos espacios que componen una vivienda, empezando por el área de descanso, ¿no? Un área de descanso que pueda de alguna manera seguirse transformando, adaptándose al lugar y adaptándose también a las necesidades de los usuarios para que eso se empiecen a apropiar, ¿verdad? De alguna manera pasamos también al diseño de las zonas de preparar los alimentos, estas islas que pueden de alguna manera abrirse, que puede de alguna manera configurar más espacios, distintas variaciones, y también los espacios de reunión, que igual puedan ser espacios que puedas tenerlo en zonas como pasillo, que se vuelvan más habitables, el hecho de tener en las salas, y así se empezaron a configurar como diversas variaciones, ¿no? Que siempre con el sentido de seguir brindándole opciones al usuario. Igual en el sentido del comer alimentos que se vaya ampliando para más personas que van llegando, y igualito con el área de aseo, pensar en baño, en el área sea como mucho más de un lugar como súper comprimido. Y de esa manera es que cada uno de estos fragmentos empiezan a componer cientos engrapes, cientos unidades horizontales y verticales, que tiene que ver con unidades cuando simplemente tienen un piso o también tienen dos. Y en ese caso, por ejemplo, que es unidades horizontales que terminan siendo de un nivel. Y lo interesante es que, claro, estas unidades de vivienda, como cada fragmento termina teniendo distintas variaciones, las tipologías también las terminan siendo. Entonces, por eso encontramos diversos tipos, ¿no? de ejemplos, en los cuales estas son unidades verticales de dos niveles. Entonces, se empieza como a configurar más y más variables, todo con la opción de brindarle al usuario según las necesidades que cada uno de estos tengan, ¿no? Y por eso se va también, como teniendo estas distintas, diversas configuraciones, se empiezan a ver las diversas formas de cómo estar planteando el proyecto, ¿no? Y por eso que ya desde ir diseñando minuciosamente desde el interior cada uno de estos fragmentos, pasamos recién a la ubicación del proyecto, y a eso me refería con que hicimos el proceso inverso, ¿no? Que fue muy valioso, la verdad. Y por eso empezamos ubicándonos en el distrito de Magdalena, y según los estudios que empezamos a realizar, pues Magdalena del Mar resultó ser un distrito muy interesante y con una característica muy fuerte por el barrio, y era algo que se quería seguir teniendo en cuenta. Y se hizo como el reconocimiento, el mapeo de lo que había a sus alrededores, y también, claro, digamos, las alturas, las condiciones que tienen que ver con los vientos, y también el hecho de aprovechar que estábamos frente al mar. Y obviamente también con respecto a lo que hablabas desde el interior, empezamos a ver referentes muy importantes e interesantes que tienen que ver con reconocer arquitectos reconocidos, que por ejemplo nos dejan algunos conceptos importantes, como por ejemplo el muro habitable, considerar el muro no como un espacio muy delgado, sino que te ofrezca también distintas variables. También el hecho de generar una calle interior, no pensar el pasillo como algo angosto, sino como algo que se pueda también seguir habitando y siendo espacios también compartidos. Y también cómo se pueden estructurar viviendas que puedan de alguna manera configurarse y ser flexibles para diversos usuarios o para en un futuro. Y recogiendo también cada uno de estos referentes, también empezamos a tener teóricos que fueron como apoyando, ayudando a seguir configurando la toma de partido, ¿no? Y de hecho que entre los referentes teníamos a Christopher Alexander, Toyo Ito, Álvaro Alto, todos estos de alguna manera nos dieron como conceptos bien interesantes sobre cómo manejar estos límites blandos, límites difusos, este concepto in-between, que es como generar este espacio intermedio sobre todo.
Y por eso, y aquí viene la toma de partido, es que hablando de borde, hablando de espacio intermedio, termina siendo la toma de partido un barrio borde que termina siendo el barrio como un espacio intermedio articulador de la vivienda y la ciudad habitable. Y a esto iba cuando nos empezamos a hacer esta reflexión de cómo hoy en día las unidades de vivienda, los edificios, terminan teniendo las interacciones dentro de la casa, que prácticamente que es difícil a veces conocerse entre pisos y automáticamente ya tienes la vivienda. Y si en caso de las intersecciones sociales, comparándolas a de un barrio, se empieza en un barrio a tener pues lugares de vida, de actividades, de relaciones, de construcción. Entonces el barrio empieza a ser como este espacio intermedio entre tu vivienda y lo que te rodea como ciudad. Y es por eso que el proyecto plantea eso, ¿no? Un borde, un barrio borde que empieza a proponer distintos grados de interacciones. Y por eso también se analizó obviamente los tipos de bordes que habrían y que fueron interesantes en el momento de ir planteando el proyecto, ¿no? Y es de esta manera como el proyecto se configura el borde también como espacio intermedio desde la propia vivienda también como conjunto. Y es por eso que, por ejemplo, se empiezan a tener 3 tipos de estos espacios intermedios, como por ejemplo la calle interior que mencionaba según los referentes también, que es condicionar el pasillo como un espacio habitable, y ahí gracias a los fragmentos que se fueron diseñando, en un principio que enseñé, por ejemplo, los espacios de reunión que tienen que ser esta especie de sala, en sus distintas variaciones, una de ellas era que podía adherirse a un espacio quizás un poco más angosto y también proporcionar un espacio habitable, ¿no? Entre otros también tenemos al fragmento unificador, que te empieza a hacer este espacio ¿no? que ayuda a unificar, tal cual dice, todos estos fragmentos que son prácticamente también el de dormir, el de cocinar, y también termina de ahí engrampando un poco lo que tiene que ser el espacio privado con el social. Y el otro espacio intermedio que también tiene que ser es el exterior-interior entre tu vivienda y lo externo, que termina siendo también esos espacios de balcones, esos espacios que se vuelvan evitables. Entonces, y en esta última gráfico que tenemos es ya como todo compuesto dentro de la propia unidad de vivienda. Entonces la vivienda empieza como a jugar un poco más con estos espacios intermedios de límites. Y siguiendo con lo que va de cada uno de estos espacios unificadores, empezamos también con las estrategias. Y aquí me parece importante porque tanto el aspecto teórico, lo que fui realizando, y también los referentes ayudaron a componer un poco más esto, ya que tenemos como estrategias sobre cómo abordar el proyecto, por ejemplo, la importancia de tener los gradientes de intimidad, ¿no? Esta idea de cómo ir de lo público a lo privado, a lo íntimo, que tiene que ver el hecho de trabajar los espacios exteriores como un espacio no sobrante, sino también que se plantee con un uso, ¿no? Y también el canto de edificio, que tiene que ver como este espacio, como digo, intermedio, que también pueda ser habitable, y de hecho considerar los umbrales, las calles intermedias, el tratamiento sobre todo de estos bordes y los espacios compartidos que pueden ser involuntarios porque parten desde estas escaleras, ¿no? Que te empiezas a encontrar con la gente. Entonces el propio proyecto, como digo, parte de esta idea de tener distintos bordes, distintos espacios intermedios, teniendo, por ejemplo, en estos cortes como la estructura, estos espacios que generan ese tipo de interacciones. Por eso la parte de la estructura fue bien importante para marcar ese tipo de digamos, de espacios que querían darse, ¿no? Y es por eso que la parte del estacionamiento se empieza a considerar en la parte del medio, y la parte de los edificios se empiezan a considerar a su alrededor, teniendo en el medio también encima de una estructura en una especie de escalera que empieza a articular cada una de estas. Y es por eso que cada uno de estos bloques tienen como ven en estos cortes, distintas alturas que responden obviamente a la dirección que tienen al mar, para que no obstruya la vista a cada una de ellas y todas sean beneficiadas por esto de allí, ¿no? Igual en el sentido también de los vientos. Y ya pasando a la última parte de la exposición, son como fragmentos que se fueron teniendo del proyecto, cómo iban marcando los espacios privados, las estructuras, las tipologías que tienen cada uno de ellos, y terminan siendo también interesantes al momento de ir sacando como que la parte de las, digamos, de las vistas, de cómo fue desarrollándose el proyecto de vivienda también. Y bueno, ya aquí estas son unas vistas de lo que se empezó a considerar, lo que lo sigue hablando de estos espacios intermedios, y ya por ejemplo, en estos espacios como la estructura empieza a salir un poco y a invitar un poco a generar igual espacios como intermedios donde se puede expresarse, ¿no? De interacciones más sociales. Y por último, quisiera ya terminar con esta última reflexión, que fue importante e interesante el hacer este proceso inverso, ¿no? Pensar desde el interior, no desde el contenedor, porque de alguna manera creo que el hecho, como dice acá esta frase que sacaba del texto, era de que
cómo a partir, ¿no?, de entender estos dispositivos, digamos, lo mínimo de una vivienda que termina siendo el mobiliario, puede hacer estos espacios o estos dispositivos intermedios que ayuden de alguna manera a nosotros como seres humanos a tener un vínculo más cercano al lugar donde estamos habitando, ¿no? Y creo que después de haber vivido toda esta pandemia, creo que todos hemos reflexionado el lugar donde estamos, importante que es tener como espacios de calidad, ¿no?, de espacios dignos que puedan de alguna manera ayudarnos a habitar. Y sí, gracias. Bien, muchas gracias, Brigitte. Entonces, continuando con el evento, damos paso a la última presentación del bloque y del evento en sí, con la presentación de Alessandra Contreras. Ella viene representando al taller F, el cual es dirigido por Pablo Díaz. Ella presentará su proyecto de nivel 9 titulado Community Hall. Bienvenida, Ale, te doy el pase. Muchas gracias por el pase, Romina. Muchas gracias a la universidad por la invitación y felicitaciones a todos los demás panelistas del evento. En verdad, qué gusto ver tanto talento acá. Este ciclo, a lo largo del taller, nos dedicamos a investigar sobre el distrito de Villa El Salvador. Muchos no lo conocían, muchos habían escuchado del distrito en urbanismo, otros habían ido a comprar muebles de madera, pero nadie sabía lo suficiente como para empezar realmente a diseñar en este lugar. Aquí descubrí el verdadero valor de este distrito luchador, que comenzó como una utopía urbana para la reubicación de migrantes, pero quedó descuidado con el paso del tiempo. Mi terreno específicamente estaba ubicado en la esquina entre Velasco Alvarado y Separado Industrial. Como pueden ver en la primera imagen, existe un bypass para el pase del tren eléctrico que crea un borde difícil para esta zona residencial. Tenía también muy cerca la parada del metro, de la línea 1, lo cual quiere decir confluencia de personas. Tenía viviendas de 2 pisos, con el primer piso comercial, lo cual quiere decir calles activas por comercio. Pero también teníamos áreas verdes descuidadas o residuales que se llenaban de basura. Por lo tanto, el diagnóstico se resume así. Una zona comercial que viene desde Velasco Alvarado, el paso del tren eléctrico que deja una zona residual descuidada, y un terreno en esquina que está ocupando el equivalente a 3 manzanas de Villa El Salvador, pero con una oportunidad de conexión con el centro de la macromanzana de Villa El Salvador. Pensando en qué se podría hacer en este terreno, se me ocurrió el nombre Community Hall, que alude a la historia, a la evolución del distrito y a la identidad de comunidad del distrito. Este nombre, Community Hall, se comenzó a nutrir de distintos insumos, y mi intención como diseñadora era ayudar a esta comunidad a emerger, a progresar, a crear estos espacios colectivos, pero siempre tomando en cuenta el paisaje árido desértico de Villa El Salvador. Entonces, sobre un lienzo en blanco, empecé a trazar líneas, que no sé si les pasa a ustedes, pero ahora en retrospectiva, viendo estas líneas, me dan la sensación de convergencia, pero también me dan la sensación de emerger, y también me hacen sentir la sinuosidad del desierto. Pasó el tiempo y estas líneas se convirtieron en mi punto de partida, en estrategias a aplicar al distrito. Y esas estrategias, muchas semanas después, claro, se plasmaron en un corte arquitectónico. Yo siento que este corte revela la esencia del complejo comunitario que diseñé. Un edificio semienterrado, con bastantes pisos enterrados, un basamento de 2 niveles y 2 torres que se elevan a los extremos, dejando un pasillo central cuyo único recubrimiento es esta manga elevada que conecta ambos edificios, ambas torres por los aires. Y ahora, para entender el por qué llegué a esta forma, hay que ver el gráfico programático. Este es un proyecto de usos mixtos, en donde el centro, la plaza central, es el corazón del proyecto, que distribuye al resto del programa desde su centralidad. Hacia la izquierda distribuye a comercio y educación, y hacia la derecha distribuye a una torre de viviendas. Entonces, todos los flujos presentes dentro de este proyecto convergen en el centro de la plaza dedicada a la comunidad, y se forma una especie de bucle. Se buscó también la permeabilidad transversal del proyecto, tratando de reactivar esta franja residual que se formaba por el paso del tren eléctrico y conectándola a través del centro del proyecto hacia el centro de la supermanzana, que se encuentra acá. Pero al ser un complejo tan grande que ocupa 3 manzanas de Villa El Salvador, también se buscó que se tengan múltiples accesos con distintos niveles de privacidad a lo largo de todo el complejo. Tenía un acceso a través de umbrales y rampas hacia el centro del proyecto,
un acceso más privado hacia la torre de viviendas y un acceso semipúblico a la zona de educación. Dos decisiones que terminaron de definir la forma de la arquitectura del proyecto fueron partir el programa de educación en 3 grandes módulos que se suspenden sobre este basamento, y por el lado derecho tener este respiro entre la zona, en el edificio de viviendas. Este respiro está dedicado a uso colectivo del edificio de viviendas. Y así fue como terminó la propuesta. De acuerdo con el entorno terroso, se propuso el uso de acero corten para detalles de celosía en la fachada, y el resto del proyecto se quedó en concreto expuesto. A vista peatonal, lo primero que salta al ojo son este juego diagonales entre rampas y escaleras que llevan la composición del edificio ligeramente hacia la izquierda, que es el área más pública, en donde se encuentra el comercio en los primeros niveles y el programa educativo suspendido. También el terreno se encontraba en desnivel, por lo que esta vereda que vemos acompaña el recorrido del peatón en pendiente, pero a su vez recoge desde la cota más alta el flujo comercial. Mientras va bajando por la rampa, ves estos 3 bloques de estructura de concreto, perdón, esos 3 bloques de estructura metálica suspendidos en este zócalo de concreto. El programa educativo, al encontrarse suspendido, resalta como si fuera un símbolo de emerger y progresar de la comunidad de Villa El Salvador, y también funciona como un gran umbral que ayuda a no perder la escala debajo de esta plaza central. Aquí vemos un poco de lo que es el flujo comercial, el flujo educativo, perdón, y cómo esos 3 bloques se encuentran suspendidos. La plaza central, por su lado, no solamente era una plaza, sino que también se convierte en estos patios que permiten la iluminación del programa entrado, lo cual correspondía a auditorios, talleres y espacios culturales. Algo importante para mí dentro de este proyecto era la convergencia de flujos, por lo que siempre, desde el eje central del proyecto, mi intención era que se pueda observar lo que está pasando tanto en los edificios de los lados, como en la manga del aire, como en la manga que se encuentra en el aire, como en lo enterrado. Y fue gracias a este proyecto que me comencé a enamorar de Villa El Salvador, un distrito con mucho por hacer, y justo un distrito, es el distrito en donde terminé desarrollando mi proyecto de fin de carrera. Lo que rescato, no solamente en mi experiencia Taller 9, sino también a lo largo de carrera, es el poder encontrarle potencial a distritos, lugares, ciudades que han perdido valor. Lo que les puedo decir desde mi perspectiva es que se enamoren del lugar en donde diseñan, que olvídense del ego del arquitecto, porque al final están diseñando para ellos, para la comunidad. Lleven sus proyectos de la universidad consigo durante toda su vida profesional también, para que no se olviden de todo lo que son capaces de construir en el futuro. Gracias. Bien, muchas gracias, Alessandra. Ahora damos paso entonces a la mesa de diálogo del tercer bloque, que va a estar a cargo de Ricardo Huanqui, quien es jefe de Taller G. Bienvenido, Ricardo, te doy el pase. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas las alumnas por mostrar su proyecto y a todos los que son parte de la organización del evento. Yo quisiera resaltar algunas cosas puntuales de cada proyecto, muy sucinto para poder conversar. En el caso de Fiorella me parece interesante el manejo del emplazamiento y la composición geométrica del proyecto. Me ha parecido que eso es uno de los valores del proyecto que has mostrado. En el caso de Ariana, las estrategias de conexión con el suelo. Me pareció muy interesante la adaptación a la topografía, sobre todo en estos gráficos que parecían hechos a mano, cuando nombraste las estrategias para llegar a tu proyecto. Para Brigitte, la insistencia. Siempre insistente en el desarrollo del proyecto, en el diseño y la exploración del espacio. Y en el caso de Alessandra, el manejo del corte arquitectónico y el espacio complejo y la calidad de la representación que hemos visto. Yo tenía en realidad 2 preguntas que hacerle. Son 2 preguntas que vienen una de la mano de la otra. Y a ver, me gustaría que me lo respondan de la manera más sincera y tal vez puntual posible.
Pero me parece interesante ver cómo cierran, ¿no? Este nivel 9, cómo ustedes cierran el nivel 9 y cómo al cerrar el nivel 9 también acaban este proceso de profesionalización para entrar al PFC, ¿no? Entonces, dentro de esta idea de que ustedes ya han acabado prácticamente la carrera y les falta la tesis, mi pregunta, y que tiene que ver justamente con este momento importante de pasar a proyectar PFC, es qué preocupaciones tienen hoy, ¿no? Con respecto a la arquitectura, con respecto a la ciudad, con respecto a algún tema particular. En ese aspecto creo que Alessandra se adelantó un poquito a responderme la pregunta con su comentario final. Y si han hecho algo, o están haciendo algo, o piensan hacer algo para resolver o enfrentarse a esa preocupación. Ahí se los dejo. No sé quién se quiere animar a abrir la conversación. Voy yo, si me lo permiten. Preocupaciones infinitas, creo. Y creo que cada día nacen más. Y no, eso no va a dejar de ser así. ¿Qué podemos hacer al respecto? Supongo que desde nuestra posición de arquitectos se puede hacer tanto, es infinito, se puede hacer un montón. Creo que empieza por una buena educación, creo que empieza por una buena base, y creo que empieza por también entender las verdaderas necesidades, entender el lugar, entender el problema y entender qué es lo que desde nuestra capacidad de arquitectos podemos solucionar. O sea, creo que es un tema más de entender hasta dónde podemos llegar nosotros para poder poner nuestro grano de arena en nuestro ámbito profesional. Sí, bueno, siguiendo lo que dice Ale, creo que es muy cierto, la verdad. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, algo que me ha pasado es que, primero, que es que sobre qué nos interesa hoy día o cuál ha sido como reflexión sobre eso, es que creo que cuando vas empezando la carrera, ¿no? Vas proyectando y de hecho te fijas en un entorno, pero quizás tu concepto de entorno es quizás un poco más pequeño, quizás es como que diseñas en un punto y como si mirar solo tus pies, ¿no? Es como un diseño cortito, porque digamos un enfoque corto, porque de alguna manera cuando vas avanzando los ciclos, pues empiezas a ampliar tu panorama y empiezas a encontrarte con más variables, más factores que considerar, mucho más complejo, ¿no? Y por ejemplo, este último que hice del taller 9, digamos, mi visión era un poco ya un poquito más afuera de la vivienda, en el sentido ok, la vivienda y qué repercute ¿no? en el lugar que le rodea, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día que estoy realizando el PFC, es como que se sigue ampliando más, ¿no? Y ya me interesa un poco más el territorio, pero es que creo que en mi caso es ese interés por ser muy consciente de dónde estás como interviniendo, ¿no? No es esto de no considerar que todo es un sistema, de que todo tiene una conexión, que todo es importante, ¿no? No el hecho de fijarse solo en una cosa, negando lo que tienes alrededor. Entonces eso me parece muy interesante, la verdad, y creo que en el sentido laboral como trabajo, algo que yo me llevo como aprendizaje y en el hecho de qué podría hacer para ir cambiando, moviendo algo, es realmente la responsabilidad que tenemos todos del hecho de estar en cualquier trabajo, ¿no? De la responsabilidad de proyectar, ¿no? O sea, ser bien conscientes de eso, porque la línea entre proyectar cualquier cosa de manera inconsciente y no es como bien delgada, entonces creo que ya queda en uno, ¿no? Todas estas motivaciones que reúnes a lo largo de la carrera, ¿no? Que te llevan a ser tú mismo consciente, ¿no? Desde donde estás, desde tu posición, de donde te encuentras, como ser lo más pertinente posible. Sí. Muchas gracias. Ariana, Fiorella. Sí, creo que también con todo lo que hemos pasado por el COVID nos hemos dado cuenta que ahora el concepto de vivienda ya no es el mismo concepto que era antes, y por todas también las condiciones ambientales que han ido cambiando a lo largo del tiempo y todas las necesidades que antes teníamos que eran tan distintas, ahora ha surgido la misma necesidad entre todos de tener espacios abiertos, de tener zonas dentro de nuestras viviendas que puedan ser usadas para diferentes cosas. Entonces, creo que una de las responsabilidades que tenemos a partir de ahora es pensar en la ciudad y crear
espacios que en muchos distritos del Perú y de Lima hacen mucha falta, y bueno, yo ahorita que estoy haciendo mi proyecto final de carrera, que son tan escasos y debemos enfocarnos en eso y darle la importancia que siempre han tenido, pero que obviamente ahorita por todo lo del COVID han ganado importancia. Sí, yo para cerrar también quería hacer un comentario respecto justo a lo que mencionaban, que ya estamos en nivel 9, no importa acabar con tesis y ese tema. Bueno, al final la carrera termina siendo bastante amplia. O sea, uno llega a este nivel, pero piensa realmente qué tanto sabe, porque al final termina siendo una investigación pues infinita, ¿no? O sea, no terminamos sabiendo nunca de todo. Y cuando salimos de la carrera, justamente nos damos cuenta de eso. Pisamos ya pues la vida laboral. Creo que es importante nunca dejar de lado esa calidad espacial que siempre tenemos que aportar, sea en el trabajo, sea en lo académico. Creo que es bastante importante también tener en cuenta lo que nos rodea, ser conscientes con el contexto, con las personas, ser bastante empáticos con la comunidad, ¿no? Y tener eso bien, bien dentro, me parece importante. Muchas gracias. Yo creo que de las opiniones, todos estamos, o están ustedes coincidiendo con la idea de compromiso, ¿no? Me parece que está bastante claro que una de las preocupaciones importantes hoy en día no solamente tiene que ver con un programa arquitectónico, con un tipo de edificio o con un solo problema en nuestra ciudad, sino con ese compromiso que tenemos y debemos tener los arquitectos con lo que hacemos, ¿no? Creo que es importante. Les quería hacer estas preguntas justamente porque hay un tema que para mí siempre me llama la atención, y es esta idea de pensar las cosas desde la inmediatez, ¿no? Pensamos como muy desde lo inmediato, desde la solución veloz, y a veces dejamos de reflexionar sobre lo que hacemos. Y sí creo importante que, sobre todo como arquitectos, debamos tener un pensamiento crítico fuerte, tener una postura crítica y reaccionar, ¿no? Reaccionar justamente como lo que están diciendo, teniendo en cuenta un compromiso claro con nuestra sociedad, con lo que hacemos y con nuestra disciplina para poder contribuir, ¿no? en lo que hacemos. Muchas gracias por las respuestas. Me han pasado dos preguntas puntuales que voy a leer. Una es para Ariana y la otra es para Brigitte. Primero para Ariana, la pregunta que están haciendo es: ¿cómo se manejan las gradaciones de privacidad en tu proyecto, teniendo en cuenta que el Capac Ñam es un recorrido público y parte de él está incluido en el emplazamiento del hotel? Sí, la idea de las graderías era justamente brindar un espacio público. Por eso es que en la primera planta también se brinda todo lo que es la recepción y la casa, para que puedan controlar el ingreso de las personas, bueno, el flujo de las personas que ingresa y que sale. A pesar de no estar completamente cerrado, igual es controlado por una recepción. Y igual, obviamente, parte del objetivo del proyecto era que este pueda ser abierto hacia el distrito de Antioquia, y que de repente en ciertos días o a ciertas horas pueda ser utilizado por todas las personas y no sea completamente privado. No sé si eso responde a la pregunta. Me imagino que sí, está bastante claro. Gracias. La segunda pregunta que tengo es para Brigitte. Dice: mencionas que uno de los tipos de espacio que conformaron tu proyecto son los pasillos como lugares de encuentro entre las personas. ¿Qué estrategias específicas consideras que aplicaste en estos espacios para que funcionen como lugares de encuentro entre los usuarios? Sí, de hecho, una de las cosas principales que tuve como estrategia para ese tipo de espacios es que consideré como espacio compartido los también voluntarios, ¿no? Muchos creen que simplemente son espacios los que compartes, que simplemente están, ¿no? Como una sala, un parque, ¿no? Cosas como bien puntuales, pero realmente hay espacios que salen de eso, ¿no? Que es como hasta espacios donde tú empiezas a recorrerlos, terminas encontrándote con más personas y simplemente eso ya empieza a generarse un espacio como de permanencia. Entonces, eso fue como que lo que motivó a que el hecho de pensar cada diseño, cada fragmento, como es el espacio de reunión,
el hecho de pensar cada uno de estos dispositivos de la manera más mínima, ayudó de que pueda hasta condicionar este pasillo con uno de estos fragmentos que termina siendo como este engrape, este diseño de esta especie de asiento alargado que las medidas hacen de que pueda configurarse y adherirse a alguno de estos pasillos y empieza a generarse un poco más de espacio, ¿no? También se podían sacar como algunos asientos, entonces creo que eso fue lo importante, el hecho de identificar como espacios a este tipo de involuntarios, por así llamarlos, hizo de que el diseño también, ¿no?, de estos mobiliarios se adherieran y de alguna manera condicionaran estos espacios mucho más. Sí, perfecto. Romina, me parece ya no hay ninguna pregunta más, ¿cierto? Esas fueron las preguntas que llegaron por el chat. Me parece que con eso podríamos dar por terminada esta pequeña mesa de diálogo. Les agradezco muchísimo a todas por su participación y bueno, hay que seguir con ese entusiasmo, ¿no? Eso me parece fundamental, seguir con este entusiasmo no solamente en la carrera, en el PFC, sino en su vida profesional. Me parece que es importantísimo que el arquitecto esté comprometido con lo que hace, que haya una intensidad en los trabajos que se elaboran y que sobre todo siempre haya este tipo de rigurosidad en lo que uno produzca, ¿no? Y que haya compromiso, sobre todo no importa la escala del proyecto. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que uno tiene que ser siempre lo mejor que puede, y no importa si el proyecto tiene una escala metropolitana o una escala urbana o una escala pequeña. Siempre hay que dar lo mejor, y creo que ustedes están demostrando eso y lo han mostrado en la exposición. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Ricardo, por moderar esta mesa. Gracias, Fiorella, Ariana, Brigitte, Alessandra, por su participación. Felicitarlos a todos los alumnos que han expuesto sus proyectos en esta 11ª exposición anual y también a los profesores que han ayudado a que se lleve a cabo este resultado, ¿no? Entonces, ya a modo de cierre del evento, vamos a darle pase a Brunella Rabanal, quien nos va a dar unas palabras de cierre como curadora de la 11ª exposición anual. Te doy pase, Brunella. Gracias, Romy, y bueno, gracias a todos por su participación, por su tiempo y por ponerle tantas ganas a esta linda carrera que año tras año se va complementando más y van resultando arquitectos que, verdad, es un orgullo escuchar todas las presentaciones de ustedes, chicos, como egresados de la carrera, escucharlos y ver el trabajo, pues refleja los buenos profesores, docentes que hay atrás de cada taller, ¿no? A manera de cierre y sin alargar mucho más el evento, quisiera primero resaltar, bueno, el cierre del evento en 3 aspectos. El primero es resaltar la evolución de la carrera de arquitectura a lo largo de los años. Esta nueva plataforma que ha sido creada, llamada Expo Anual, pretende ser alimentada de aquí en adelante y además de ser útil tanto para los alumnos como los docentes. Porque en la plataforma no solo estamos poniendo en valor el trabajo de cada uno de ustedes, sino que también estamos viendo a manera general o pudiendo visualizar los proyectos realizados de toda la carrera. Como mencioné, es una plataforma que en verdad pretendemos que se vaya alimentando en nuestra escuela, cada vez que nuestra escuela va creciendo más, seguir alimentándola. Igual nuestro objetivo es que esta plataforma esté de manera permanente, para que ustedes puedan ver toda la información y contenido que se genera. El segundo aspecto importante que me gustaría resaltar para cerrar es el trabajo en equipo que hay acompañando cada proceso que llevamos a cabo. Hemos tenido meses de trabajo, de reuniones, coordinaciones, idas y vueltas, planteamiento de ideas, recopilación de información, textos y finalmente la organización del evento para ustedes. Junto también con el equipo de sistemas de la universidad y del IT Lab que nos han apoyado constantemente, hoy esta web es una realidad y espero que sea útil y que les sirva a todos a manera de nutrirnos más de información y de ver el trabajo que se realiza en paralelo con el fin de poder mejorar cada uno, ¿no? Y como tercer aspecto y el más importante creo yo para el cierre del evento,
es resaltar la calidad de trabajos y proyectos de los alumnos, tanto de los que han presentado y han expuesto hoy, como de todos los proyectos de exposición que están. No solo de los alumnos, sino también de los profesores. El mérito de sacar adelante proyectos tan bien elaborados y resueltos es de ustedes también. Gracias por la dedicación a lo largo de los años, por darnos buenas bases desde el proceso proyectual hasta el resultado. Como egresados, los que estamos atrás del equipo, y bueno, hay algunos que siguen todavía en la carrera, nos queda decirles que gracias por las buenas bases, ¿no? Se ve en el resultado y en la forma en cómo hablan los alumnos y cómo hoy en día mantienen posturas, cómo defienden sus ideas, y creo que es algo característico de la Universidad de Lima, ¿no? Tener estas bases desde el proceso proyectual y el estar tan sensibles con el entorno, el usuario, las personas, creo que es algo que nos caracteriza a todos los que hemos pasado por esta escuela. Y finalmente, saber y se ve que este aprendizaje se potencia con el talento humano de la carrera. Esta interacción constante entre profesores y alumnos en el curso de proyecto y esa estructura que llevamos en los talleres nos lleva como resultado todo lo que hemos visto hoy y más. Entonces, sin más que decir, muchas gracias a todos por su participación, por el tiempo, por la dedicación y nada, felicitaciones a todos ustedes, profesores, alumnos y a todo el equipo que ha estado detrás de esto. Gracias.